Cuarto Mundo, donde hablamos de el noveno arte desde la novena región. Soy Juan Pablo Armstrong, editor en jefe de Cuarto Mundo, y me encuentro acompañado del señor Diego Toro. Hola, hola a todos. Y de Claudio Muñoz. Hola, ¿qué tal? Yo te había dicho que yo quería que me presentara como editor en jefe de mi casa. Podemos haber empezado. Perdón, el editor en jefe de su propia casa, Sí, Claudio Muñoz. Muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz. Y nos encontramos en... Nos encontramos en Café Austral, que está ubicado en Varas, esquina Burles. Y me estoy tomando un delicioso café expreso, que es muy muy rico. Y yo, ¿saben qué? No me van a creer lo que estoy mirando en este momento. Ahí, en 2 mesas más allá hay un mono sentado escribiendo en una máquina de escribir, un chimpancé. En una máquina de escribir. De verdad es una cuestión inversible. Es como... ¿Estás dura? Sí, está fumando incluso. ¿No es agachado? Sí. No, es un ser muy feo. Sí, no, me voy a confundir. En fin, vamos a preguntarle más tarde a qué se dedica y por qué tiene una máquina de escribir. ¿Y por qué parece mono? No, bueno, eso es porque es feo. Venga, Café Austral. ¿Se dará cuenta? Se va a topar con cosas raras. Venga. Igual la aventura de su vida. Nada. Bueno, ¿cómo están, cabrón? Bien, bien. Yo estoy disfrutando de un barrón luco y un café americano grande. Qué rico. Muy rico. Sí, yo me estoy comiendo un jamón queso. Voy a decir que está muy, muy rico. Oye, ¿cómo estoy? ¿Es una pregunta existencial o metafísica? No, de buena onda no. Bueno. Bien. Ahora pues de que... Nada, pero bueno, estamos bien, súper feliz de estar acá. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Y yo he escuchado todos los podcasts que hemos hecho hasta el momento, que han sido 2. Y me estoy percatando de una weá que no hacemos y que deberíamos empezar a hacer. Que es decir nuestras redes. O sea, por ejemplo, usted, señor Diego Toro, la gente que lo escucha, ¿dónde puede ver su trabajo? Muy buen punto. Justo escupiendo. Don Juan Pablo Armstrong, ¿dónde la gente puede ver su trabajo? Mi trabajo. Bueno, obviamente... En cuartomundo.cl. Obviamente de bajar en este podcast, pues, weón. No, pero uno nunca sabe. Es mejor decir las redes. No, a mí me encuentran en cuartomundo.cl y en las redes sociales como It's Mr. Moon. Como una canción de Jamiroquai. Sí. Y ahora sí. Diego Toro. Diego Toro. En Facebook, Diego Toro. Fanpage, Toro Diego. En Instagram y en Twitter es Diego Toro 7. Pero en realidad ponéis Diego Toro y listo. 7, ¿por qué 7? Por un tema de un mail. No me acuerdo, fue hace tanto tiempo. Típico número que uno pone. Cuando pendejo, como que el típico Sí. que te ponía el mail y te sale con número, como que no está el que tú quieres, pero está con número. Sí. O como cuando uno quería ser cool en la época del Messenger. De que de hecho, Hacía los correos horribles. es que de esa época de hecho. Y de ahí viene mi apodo Caos, pues, weón. Mira. Pero es por Claudio Antonio. Muñoz, pues. Es que Claudio es la primera. No voy a contar esta weá de ahí. La weá es que mis redes no me las sé, weón. Pero si buscan por. Pero las tienes. Por Claudio Muñoz Cabrera. Todas son Claudio Muñoz Cabrera, pero Muñoz con N. Munoz. Claudio Munoz Cabrera o Claudio Munoz Cab o Claudio Munoz Cabrera Art. Busquen. Está en Instagram, en Twitter, y para el próximo podcast me comprometo a traerlas anotadas, weón. Y darlas correctamente. Y ahora menos. Las podemos poner en la caja de información, ¿no? Por supuesto. Ah, ya, entonces sacamos eso. No, es que llegamos ni una es que, sí, es que en el caso mío, tuvo un Diego Toro dibujante cómic, una cosa así, o Diego Toro cómic en Google y también te aparece. Para mí es terrible, weón, porque si tú escribes Claudio Muñoz Illustration, aparece un weón de Inglaterra. pero es que es doblemente terrible porque de Inglaterra, weón, ¿cuántos ingleses, británicos? Bueno, de Reino Unido, porque es UK, no sé si es Inglaterra o Irlanda o qué. Claro. Pero ¿cuántos británicos hay que se llamen Claudio Muñoz, weón? ¿Cuántos Muñoz hay en Gran Bretaña, cachai? Pues, y este weón más encima es ilustrado. Bueno, ClaudioMuñoz.com, ClaudioMuñoz.com y es un ilustrador. ¿Tú tenés página? No tengo un blog que lo uso como portafolio. Y, pues, pero redes Siberian, todas las redes culiadas soletas, todas las tengo. Las redes modernas no. Y ahora me acuerdo que tengo sitio web, que es torodiego.com. Ya. Oye, vamos redescubriendo las propiedades de redes. Empecemos, vamos al tema, güey. Por Llevamos supuesto. 10 minutos hablando nosotros. Si para eso estamos. No. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el de guionistas de cómics en Chile. Porque uno siempre que habla de cómic, usualmente las conversaciones derivan a los artistas de cómic, a los dibujantes, que son básicamente los que más... Es muy loco porque incluso nominativamente, cuando tú decís casi cómic, en la cabeza de la persona que está hablando contigo, El buen dibujo. Dibujante, ¿cachai? Claro. Este bueno es dibujante, este bueno es de mono, ¿cachai? Sí. No se piensa en las otras
partes de las otras aristas del cómic. Claro. Se gusta, güey, esta weá. Entonces, esta es como una inquietud personal que tenía y se las planteé a ustedes para conversarla aquí. No, para nada. Vamos, de hecho, voy más a escuchar. Porque, bueno, como decía, siempre uno piensa más en los dibujantes, pero ¿qué hay de los guionistas? Para empezar, ¿cuántos guionistas pueden nombrar así al voleo? Al voleo. Mira, yo siempre soy de los que dice que en Chile por lo menos hay entre 50 y 100 dibujantes de primer nivel que no tienen nada que envidiarle a nadie en el mundo. Y guionistas yo digo que mínimo debe haber entre 20 y 50. Mínimo, de buenos guionistas, de tipos que tienen oficio. No digo que viven de esto, pero sí que trabajan y publican seguido. A ver si me sale. No lo vamos a contar, pero a ver si me sale. A ver si llega a los 50. Claro. Bueno, tampoco los he leído todos, pero no. Gonzalo Llanedel, por ejemplo, nombraron unos poquitos, ¿sí? Pancho Ortega, no nos vamos a tener en cada uno y pido disculpas por anticipado a los que se me van a olvidar, y ustedes interrumpan y metan la cuchara porque así hacemos el conteo entre todos. Pancho Ortega, Gonzalo Llanedel, Germán Valenzuela, Cote Carvajal, Alfredo Rodríguez, Miguel Ferrada, muy bueno. Guatía Monte de 10, güey. Sigamos. el tío Flynn, Felipe Benavides. Sí. El Francisco Inostroza. Ah, verdad. Que además es muy guapo. Un saludo muy grande. ¿De qué te dice guapo, güey? Oye, el Ángel Bernier. Ah, verdad, pues. El Ángel Bernier. Y vamos, oye, te va a hacer un poco más gracioso. Ya, pero no hay Carlos Reyes. Carlos Reyes, puta. Se me olvidó Carlos Reyes, qué terrible. Pero no hay para qué nombrarlo a todos en este momento, pero es como para hacer la idea de que... Y paso el dato, todos los que están en su casa reclamando que estos weones no conocen a nadie, que bueno nombrar a tal, pueden hacer su propio podcast y su propio listado y ojalá el podcast se llame Los weones en la novena cofradía no saben una weá y nos etiquetan. Muchas gracias. Y nos etiquetan para escucharlo. Bueno, pero eso era el voleo, es un podcast del voleo. Y eso es pensando principalmente en personas que son netamente guionistas, que no hacen de autor completo, que es otra lista que vamos a tocar hoy día. Pero bueno, para empezar la conversación y darle un poco más de enjundia. De pimienta. Claro. Partamos con el primer punto, que sería, ¿qué es lo que hace un guionista? ¿Cuál es la función del guionista en la construcción de un cómic? Ustedes que son dibujantes y muchas veces reciben guiones, ¿cuál ven ustedes que es la tarea del guionista al momento de escribir? Yo como lo veo en dos fases. Primero la instrucción es que le envía al dibujante y después el trabajo final. ¿A qué me refiero? Que primero el material que le envía al dibujante igual puede variar en el camino. Porque de hecho, después que uno le entrega las páginas, el guión se vuelve a hacer. No todo, básicamente en el tema de los diálogos. Yo soy de la idea que debe ser así. Que no hay manera de que no sea así. Igual depende del guionista. Hay guionistas que son medio hueones y que son cuadrados. Sí, pero lo normal es que después de que el guionista te mande el guión y el dibujante lo interpreta, la historia cambia. Es otra. Y es imposible que el dibujante dibuje lo que el guionista tiene en la cabeza, principalmente porque lo normal es que los guionistas piensen en palabras, no en imágenes. Exacto. Y por ejemplo, en la mente de alguien que piensa en palabras, la palabra lágrima desplaza lo mismo en espacio que la palabra micro. No voy a contar las letras, pero para dibujar una micro tú vas el doble espacio que para dibujar una lágrima. Sí, pues, es verdad. Entonces, muchas veces te piden cosas que al escribirlas suenan súper bien, como que el tipo salta y, no sé, pues, hace sentido en narración. Claro. Y después al dibujarlas no tiene sentido, ¿cachai? Como a través de los dedos de la mano se ve el castillo y viene saliendo el ejército del castillo. Pero ojo, y ahí viene la interpretación del dibujante, entonces. Por supuesto. A eso voy. Lo que el dibujante va a interpretar nunca va a ser lo que el guionista escribió. Va a ser lo más parecido posible, pero va a pasar por este filtro que decíamos otro día del dibujante, que es único en el mundo. Claro. Y se lo va a devolver el guionista. Entonces el guionista, si es bueno, ¿cachai? Porque también puede ser que la interpretación del dibujante sea una mierda, pero si lo que hizo está bien, o si es bueno, el guionista lo va a tomar y va a reescribir encima de eso. Sí, pues. ¿Cachai? Siempre va a hacer otra cosa. Va a adaptar y va a aprovechar las fortalezas del dibujante. Ojalá. Si el guionista es bueno. Sí, no, o sea, yo recuerdo que Perdón, todo esto era para darte la razón, güey. Sí, no me sentí... En ningún momento me sentí atacado, tranquilo. No, pero por ejemplo yo recuerdo que el Alfredo Rodríguez me contaba la manera en que trabaja con el Drake.
Y básicamente lo que él potencia en Drake... Ellos dos trabajaron en la 2B. Sí, no, siguen trabajando en un montón de cosas. Sí, creo que ya hay más de 500 páginas publicadas entre los dos. Sí, pues y tiene una manera de trabajar con Drake que le saca provecho al por ejemplo, las acciones. Claro. Porque es lo que maneja súper bien el Sí. Drake. Y en el caso conmigo, que estamos trabajando en un cómic, ¿Quién es Migo, verdad? conmigo, Ah, el Diego Toro, síguete, así que me enredé. No, pero el que... él diferencia que, por ejemplo, conmigo le puede sacar más provecho a las expresiones. faciales. Exacto, las expresiones faciales de los personajes. Entonces, el guionista tiene que ser súper plástico con quién va a trabajar, porque probablemente, y a veces ocurre que uno le cambia la escena al guionista y el guionista dice, ¿sabes qué? Puede que no sea lo que yo quiera, pero incluso puede ser mejor. Claro. O se le puede dar una vuelta de tuerca que no existía antes. Entonces tiene que ser súper plástico en esa fase. Y sobre todo el cómo no pierde el sentido de la historia original. Po. A ver, yo... Pero es que, como para volver a encarrilar, eso es como la labor en el proceso del guionista. Como ya estamos hablando de cómo trabajar con un guionista, Claro. sí, desde qué es lo que hacen. Claro, retrocedamos un poquitito. Yo un pequeño planteo, a ver. Es verdad. Yo también escribo y por lo tanto he estudiado guión y toda esa clase de cosas. Entonces tengo una visión más de guionista. Además de tener la visión de dibujante que trabaja un guionista. Yo creo que la pega del guionista empieza antes. El guionista plantea el mundo, plantea la esencia de los personajes y los conflictos que van a motivar la historia, que van a hacer que el personaje haga tal o cual cosa para alcanzar tal o cual objetivo. ¿Sí? Todo eso lo plantea antes de ofrecérselo a un dibujante. Pero ahí hay guionistas que les gusta trabajar con ciertos dibujantes porque hay dibujantes que son mejores dibujando, voy a hacer una estupidez, western. Entonces, obviamente van a plantear un mundo que se rija con las leyes del western, que hayan caballos y revólveres, qué sé yo. Y por ahí hay otros dibujantes que no se les da dibujar caballo, entonces no les van a hacer un western, ¿cachai? Entonces, esos guionistas primero buscan el dibujante y después plantean el mundo, pero lo normal es que los guionistas primero planteen este mundo, este universo, los personajes, la esencia de los personajes, lo que los motiva, etc. Una vez que tienen eso, empiezan a trabajar la historia, que ya vendría a ser un segundo paso. Y bueno, y ahí ya va a depender de cada guionista, ¿no? Los procesos son individuales y son infinitos. Cada pareja de guionista y dibujante tiene su propio proceso. Hay gente que se junta a conversar, y guionistas que escriben todo el guión, te lo envían, ¿cachai? Y ahí está el método Marvel, el famoso método Marvel, que es un plot que el dibujante interpreta, etc. En fin, pero más o menos eso es lo que hace el guionista cuando uno como lector ve la obra final o ve la película, ¿cachai? Porque también hay guionistas de cine, también hay guionistas de teatro, a pesar de que se llaman dramaturgos y es como una pega más elevada, pero finalmente son guionistas igual, ¿cachai? Ellos lo que hacen es plantear qué es lo que va a suceder en la historia, por qué los personajes tienen las motivaciones que tienen, qué es lo que necesitan alcanzar, cuáles son los conflictos que gatillan la historia, etc. Eso es lo que plantea un guionista. Después el proceso y el desarrollo se puede hacer a media, etc. Creo yo. No sé, si usted... No, está súper bien descrito. Bueno, otra cosa súper importante que hacen los guionistas son los diálogos. Sí, cada vez pasar el Alan Robinson era igual. Me pasó un tipo que era igual. ¿Me vas a decir que era el que estaba con la máquina de escribir? Un saludo para Sí. No, pero hay un tema que nombraste que es súper importante cuando dijiste el método Marvel. Que la gente a veces tiene curiosidad de saber cómo que está qué es lo que te envía el guionista. Muchas gracias. Entonces, en el caso de Marvel, ¿qué es lo que envía Stan Lee al bueno, dibujante? hay harto mito al respecto. ¿Eh? Sí, yo te puedo decir cómo funciona el método Marvel. No te puedo decir lo que envía Stan Lee. Porque hay mitos de que el tipo levantaba el teléfono y para pasar esto. decía 3 líneas, claro, y cortaba. Pero yo no creo que haya sido así. O sea, de partida no soy de los que ataca a Stan Lee. Yo tampoco me paro a defenderlo, pero me gusta un buen escritor. Sí. Pero hablemos del método Marvel como técnica de guión, claro. O sea, para alguien que cacha levemente de cómic, ¿cómo puede entender la labor de un guionista? ¿Qué es lo que le envía al dibujante? Pero es que va a depender, porque el método Marvel es muy distinto de un guión. Un guión estándar... Explica tú un guión estándar y yo explico lo clásico que te envían es... El guión te dice página 1, tiene 5 viñetas, por ejemplo. Y viñeta 1 vemos el escenario, viñeta 2, y así como que te va dando una descripción de lo que va a ocurrir en cada viñeta. Y dentro de cada viñeta el diálogo de los personajes. O sea, Pepito le dice a Juanito, hola, ¿cómo estás? Y tanto tiempo sin verte. Ven a Café Austral, está muy bueno. Ponte tú. ¿Cachai?
Que hay veces que el guionista también quiere elegir los planos, los tiros de cámara. Claro, te indica como que la cámara desde arriba y contra Puede el cabo. sugerir más o menos a nivel visual. Claro, Sí, va a depender del guionista. Sí, y eso entendido como instrucciones que te va dando el guionista. Eso es lo clásico. Por lo general se trabaja así. Sí. Ahora, el método Marvel. Porque ahora estoy comiendo, pues, weón. Pero déjame rellenar. Bueno, Método Marvel, que se supone lo popularizó la dupla de Stan Lee y Jack Kirby cuando estaban creando el cómic de los Cuatro Fantásticos, que fue lo que inició todo el gran universo que tienen hoy en día. Ahora, se supone que el método Marvel se basaba en que Stan Lee proponía una estructura bastante, por decirlo, flexible, sin muchos detalles, donde le comentaban a grandes rasgos qué es lo que iba a ocurrir. Entonces ya Kirby se abocaba a dibujar todas las páginas que él pensaba que eran necesarias para contar esa historia, y luego pasaba de vuelta a Stan Lee y él revisaba lo que había hecho Jack Kirby y le agregaba los diálogos para darle coherencia a todo el conjunto. sí, a grosso modo es eso, pero más allá de los mitos, porque como te digo, hay muchos mitos Claro. con respecto de cómo trabajan Stan Lee y Jack Kirby. Sí, Vamos a hablar- sin entrar en detalle. Claro, vamos a hablar del método Marvel como por ejemplo como se usa hoy, porque no hace falta trabajar en Marvel para que un guionista use el método Marvel. ¿Sí? Básicamente No lo que está hace, patentado. claro, básicamente lo que hacen los guionistas es mandarte un plot o un argumento. Se me salen las palabras en inglés, bueno, los gringos le dicen, los estadounidenses le dicen plot a los argumentos. Lo que hacen es mandarte un argumento de lo que va a pasar, ¿cachai? Básicamente lo están contando como si fuera un cuento. Entra Pepito en la sala y hace tal cosa. Y te dejan a ti como dibujante la libertad de elegir cuántas viñetas van en la página, cuál viñeta es la más importante, desde dónde se pone la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, en contraste a lo que explicaba Diego, Que que era el mucho guion- más descriptivo. Claro, eso yo lo conozco con el nombre de guión técnico. El guión Sí, técnico justamente. Así se le conoce. va viñeta por viñeta, página por página, y incluso los ángulos de cámara, etcétera. Pero hay un intermedio que se llama el método italiano, o Ya. el guión a la italiana, en donde los guionistas hacen solamente las viñetas. Ah, yo pensé que venía con corrupción, una Claro. cosa así, ¿ya? ¡Qué huevo! Un saludo para todos los amigos italianos que nos hacen Tallarines. Que no sé qué conté. no, por el cómic italiano, weón, sí, hay fumetto. una escuela grande, el Fumetto. fumetto. No, sí, pero El fumetto. Entonces, el método guión se basa en que ¿Ya? el guionista escribe solo las viñetas, ¿cachai? Viñeta 1, tanto, viñeta 2, tanto, con descripción, con peticiones de tiros de cámara y esa ¿Ya? clase de cosas, pero nunca se para por página. Nunca se para por Ya. página. Entonces, por ejemplo, te traigo una historieta de 70 viñetas o de 80 viñetas, Sí. ¿cachai? Comprendo. Y tú tienes que encajar esas 80 viñetas en 10 páginas. Mira, me ha tocado trabajar así. ¿Sabes Ya, por o qué? sea- ¿Sabes por qué? Porque hay una herramienta en los cómics que es fundamental, que es el gancho de página, que es la última viñeta Sí. de la página derecha, es la que hace que el lector se enganche con la historia y de vuelta a la página para seguir leyendo, ¿cachai? Sí. Entonces, esa decisión de dónde está el gancho de página de la última viñeta de la página derecha, la toma el dibujante en Italia. Le deja el cacho al dibujante. Sí, ¿Cachai? a mí me tocó trabajar así y el cacho lo asume uno. Y de relujo. Por ahí Sí, una no, libertad, yo a mí llegué me al punto, gusta, a mí me gusta. yo no llegué al punto de decirle al cliente, ¿sabes que prefiero que tú me digáis al menos dónde termina la página? Sí, porque si no, Mira, se yo he puede sabido superar. de, por ejemplo, Pancho Ortega, él escribe las páginas dobles, ¿cachai? Está la página Sí. 2.3, la 4.5, la 6.7, ¿cachai? Ya, pero no dice dónde termina la página. Él te dice dónde termina la página par. El gancho lo decide, pero Ya. la impar lo decidís tú. ¿Cachai? Ya, o sea, te da una, Tú estructuras ahí la doble doble página. claro, te da una bolsita con viñeta y entre esta página y esta otra Claro. página que le sigue, Claro, pero es un intermedio con lo que hacen los italianos. claro. Otro intermedio. Claro, es que como te digo, las formas de trabajar No, por son supuesto. infinitas. Po, weón. Sí. Y vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a cómo se trabaja con guionistas. Pero creo que está descrito ya lo que hace un Bueno, guionista, ¿no? colgándome del ejemplo que da de Pancho Ortega. Don Francisco Ortega partió como, bueno, es periodista y partió escribiendo libros. Claro. Y él dio el salto a guionizar cómics. Entonces, ahora vamos a abordar el llamado escritor y guionista. Ese extraño ser que salta desde los libros a las viñetas. ¿Qué opinan de ese fenómeno? ¿Creen que el salto siempre es positivo? A veces funciona mal. No sé, lo sienten tal vez como una invasión. No sé, Diego, querí... A ver, yo Expláyese. creo que uno se le toca toparse con un guionista así y va a trabajar con un guionista que viene del mundo de
más de los libros, por decirlo de alguna manera, Sí. es cachar si en el fondo lee cómic también. Yo tengo una postura con respecto a este tema. O sea, tú nunca haces Pancho Ortega, pero todo lo que vamos a ver no tiene nada que ver con Pancho Ortega, ¿cachai? Claro, no estamos hablando específicamente Claro, de estamos hablando específicamente de él, no necesariamente. No es ni incluyente ni excluyente. A mí me parece súper bien que haya escritores de libros, mientras más famosos, mientras más bacanes, mejor, que estén apuntando a la historieta. ¿Cachai? Tiene un problema por ahí técnico a la hora de trabajar con ellos. ¿Cachai? Uno como dibujante, claro, si el tipo viene del mundo de los libros y realmente no sabe cómo funciona la historieta y no entiende la historieta, y por ahí te toca un tipo que tiene un ego enorme que no quiere entender cuando tú le decís, mano, no se puede mostrar un plano de lejos y de cerca al mismo tiempo, no funciona. ¿Cachai? Si tenía eso, es un problema. Pero lo normal es que esta clase de tipos que escriben muy bien, primero que hacen muy buenas historias. Lo normal es que hagan buenas historias. O sea, trabajan en eso. Lo segundo, que tienen un público cautivo muy grande. Y lo tercero, es que tienen una entrada en las editoriales grandes, editoriales importantes. Entonces, las editoriales grandes o las editoriales importantes del mundo, esto no es un fenómeno que pasa solo en Chile, se están volcando hacia la historieta gracias a que estos escritores se están volcando hacia la historieta. Está un poco de moda la historieta como la niña bonita con la que todos quieren bailar. Sí, en Argentina está pasando harto. Está pasando en todo el mundo. Para donde volquí hay un escritor bacán que está haciendo una versión de su libro o un spin-off de su libro o otro libro de él con un dibujante. ¿Cachai? Muchas veces la editorial le busca al dibujante. Bueno, Stephen King. Stephen King, por ejemplo, ¿cachai? Que trabajó con IDW haciendo 3-4 cosas, ¿cachai? Sí. O sea, escritores de primerísimo nivel, ¿cachai? No va a faltar el guan, Stephen King no sabe escribir, su podcast y reclame contra eso. A nosotros nos gusta. ¿Cachai? Entonces a mí me parece súper bien esto. Tiene ese pero que de repente como dibujante uno lo sufre. Sí. Pero O sea, como que tenés que entenderte mucho más de lo y de lo que depende puede mucho, correr. depende mucho del escritor que te toque, ¿cachai? Pero Sí. con todo eso, yo doy las gracias. A mí me toca un escritor bueno para trabajar y doy las gracias, ¿cachai? O sea, el tipo con una buena historia, que te metan en una buena editorial, que tenga público cautivo, ¿qué más querís, po, weón? ¿Cachai? Y así, te toca sufrir un poquito más la página, la sufrir no. Ahora, ¿crees que hay alguna diferencia muy notoria con alguien que derechamente da el salto, por ejemplo, un periodista que directamente se lanza a hacer guiones de cómic, versus alguien que tenga un bagaje literario antes, que haya publicado libros ¿Te antes? estás tirando a guionista? No, yo no. Ah, me dijiste periodista. Es que, Pero yo no soy en general los periodistas son personas súper cultas, po, weón. Son personas cultas, son personas que leen. Porque sabes que yo creo que independientemente de ser periodista o no sé, puede ser cocinero, ¿cachai? El tema es si entiende el lenguaje del cómic. No, Al sé que no, voy a diferir contigo, vamos a tener un debate súper entretenido aquí y nos Ya, vamos a a ver. agarrar a combo. Yo creo que el tema no es si entiende el lenguaje del cómic. Si el tipo no entiende el lenguaje del cómic, da lo mismo porque para eso tiene un dibujante que entiende el lenguaje del cómic. ¿Cachai? Ya, es verdad, Y sí, es verdad. el tema es que su ego le permita apoyarse en el dibujante para esa clase de cosas. Porque también es un tema que, al ser escritor y famoso, no estoy diciendo que a todos, pero hay un porcentaje de gente a la que el ego le afecta, ¿cachai? Y que yo soy el más bacán del mundo. Porque por ahí los tipos sí son los más bacanes del mundo, ¿cachai? De repente sí. Pero por ejemplo, cuando Foguet hizo con Gonzalo Martínez Road Story, Sí. por lo que me contó Gonzalo, Foguet no se metía, ¿cachai? Era, bueno, el que sabe historia eres tú. Esta es la historia, haz lo que queráis con ella, ¿cachai? Sería hermoso trabajar así, pues, weón. Sí, Pero, ¿cachai? No, pero es verdad que el tema vamos por ahí, por el que el cacho se lo come el Claro. dibujante. Entonces si el escritor entiende eso, si el escritor entiende que él no sabe de historietas, o no sabe del lenguaje de la historieta, y descansa sobre lo que sabe el dibujante, no debería haber problema, porque él aporta lo que él sabe, pues, sabe mucho, ¿cachai? No, es verdad, sí, tienes razón. Te convenció. Y los combos, Porque- Te Sí, no, es que en convenció. verdad. No, Ah, te me convenciste. convenciste, sí, Ya, ya. punto para mí, anota un puntito. 1-0. Usted en su casa Tiene que votar. tiene que votar. ¿Quién ganó este debate? Y tiene que llamar al 5. Hashtag novena cofradía Diego. Tiene que venir a dejar Hashtag novena cofradía Claudio. Mi hashtag personal es después ¿por qué no me quiere nadie? Cierto. Bueno, pero eso con el acercamiento de los escritores bacanes, Sí. de los escritores con trayectoria y todo al mundo de la historieta, yo... No, a uno le cuenta que es positiva. Sí, en ese sí. sentido, como comercialmente, sí, algo necesita el cómic que comercialmente lo apoye. Sí, ¿cachai? absolutamente. Sí. Y también, ahora me vino que quizás no están. En el caso de Jodorowsky fue con Moebius como trabajaron, porque básicamente parten de. Es que no fue tanto del libro, sino que parte del
del asunto de la película. La película, de claro. Dune, Sí. El que no resultó. proyecto frustrado de Duna. Sí, pues como no Sí. resultó, se dedicaron a hacer, dijeron, bueno, como es la manera más básica y barata de poder hacer la misma lo más historia. cercano al Sí, lenguaje. pues. Y eso fue hacer el cómic. Y yo tengo entendido que básicamente Jodorowsky le actuaba la escena a Algo Moebius. así como el método Marvel, pero más excéntrico. Sí, era un método Marvel de Sí. estilo Jodorowsky. Es como que iba Psicomágico. iba a la casa de... Sin anomancia. anomancia. No No, sabemos, pero- no sabemos. Yo tengo entendido que iba Jodorowsky a la casa de Moebius y estaba todo el día actuándole la escena. Y Moebius iba con una agendita anotando todo lo que tenía que pasar. Tal cual, tal cual. Y así después empezó a escribir la historia en base a lo que habían escrito en Es decir, en no la agendita. vamos a hablar mal de Jodorowsky porque yo lo admiro mucho, pero cuando empezó la historia no cachaban de Chuchi Bay. ¿En serio? Él mismo lo dice en una entrevista. Ah, mira. Yo sé que la historia tenía final, pero no sabía cuál era. Bueno, ahora, hablando de los mismos escritores que se transforman en guionistas, ¿usted han tenido experiencia con ese tipo de guionistas? Sí, por supuesto. ¿Y cómo ha sido? ¿Hay alguna diferencia muy sustancial? Para mi gusto ha sido, pucha, que no quiero hablar mal de los guionistas de cómics tradicionales, pero para mi gusto ha sido mucho más gratificante. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué pasa? Que el guionista tradicional de cómic, en general es un tipo que de niño leía cómic. Y en general cuando uno dice cómic se refiere a superhéroes. ¿Ya? Entonces, cuando te toca un guionista habitual de cómic, son tipos que de niños leyeron cómics de superhéroes. Que después quisieron ser dibujantes de cómics de superhéroes y que por lo general no les resultó o todavía están en un proceso de a medio camino. En algún momento dijeron, te me falta mucho para poder dibujar, pero quiero escribir mis historias. Y lo normal es que sean historias de superhéroes o de esa onda. Entonces cuando estos guionistas tradicionales de cómics te contactan para trabajar en un proyecto de ellos, tiende a ser un refrito de cómics que ya leíste. ¿Sí? Ya. Y el peor de todos esos gérmenes es el tipo que leyó a Alan Moore y se cree guionista. De verdad, por lo general a ese flaco yo le digo no, gracias. Hacemos un nombre. No, mentira. No más nombre, pero No. podríamos. Podríamos, pero apostamos por una filosofía de no conflicto. Sí, con el yo público. tengo una regla Nicolás, autoimpuesta de colega. no hablar mal de nadie puntualmente. Está haciendo un esfuerzo, Claudia. Es un esfuerzo muy grande. No, pero en serio, este tipo que lee mucho Alan Moore o que leyó Superman toda su vida y cree que sabe escribir porque leyó Superman toda su vida, ¿cachai? Y en realidad es gente que no sabe escribir, ¿cachai? Robert Mikey dice en su libro de Story, él dice que, por ejemplo, si tú escuchaste música toda tu vida, no sabes tocar piano. ¿Cachai? No sabes, po, weón. Sí, buen ejemplo. No sabes tocar guitarra. Sí, es verdad, Escuchaste buen música toda tu vida. ¿Por qué si leíste cómics toda tu vida creéis que sabías escribir cómics? ¿Cachai? Voy a apreciar bien, probablemente. Claro, puede ser buen lector. Claro. Sí. También depende del acercamiento que haya tenido con el cómic. El acercamiento crítico. Sí, Claro, está bien. depende la visión que haya puesto. Pero por ahí hay ciertos resortes de cómo funcionan los mecanismos de la historia que puede que no los entendáis, ¿no? Sí. ¿Cachai? Puede que de manera intuitiva sí, pero si no lo estudiaste, igual no lo entendáis. O sea, de verdad me sorprendería mucho que alguien lea el libro de Story de Robert Mackie y no aprenda algo, ¿cachai? Que es un curso de guión, para mi gusto, el mejor curso de guión que existe, ¿cachai? ¿Ya? Y si tú lo leí y no aprendís nada porque ya todo eso lo sabías de manera intuitiva de puro leer cómics toda tu vida, Quiere muy bacán. no lo creo. No creo que a alguien en el mundo le haya pasado, ¿cachai? Pero eso. Bueno, ese creo que es la gran diferencia. Pero tú lo leíste para empezar a escribir tu historia. Para aprender a escribir guión, o sea, Mira. igual el Alfredo Rodríguez, que para mí me gusta un muy buen profesor de guión, él recomendaba en un video de él no leer primero a Robert Mackie, empezar con otros libros antes, por ejemplo el de Seedfield. Y yo le hice caso, porque por mi gusto Alfredo era un buen muy grosso. Entonces, primero leí Seedfield, bueno, primero había leído otro de Lomena, después uno Seedfield, después me leí con Robert Mackie, ¿cachai? Porque de verdad es un libro que tiene... ¿Tenía razón? Sí, es un libro que tiene mucha injundia, ¿cachai? Que cada 10 páginas aprendías algo que te vuelve a la cabeza, como quiero escribir otra historia para aplicar lo que aprendí en estas 10 páginas, ¿cachai? Y es un libro borde como de 600 páginas. ¿No? Estimado oyente, hice una pantomima con la mano que representaba como 8 centímetros entre el dedo índice y el pulgar. Porque ahora la gente yo sé que no ve lo que uno hace en los podcasts. No. Bueno, por eso, Por suerte. para terminar la idea, para redondear la idea, yo creo que la gran diferencia que hay entre los guionistas tradicionales y los guionistas que vienen del mundo de la escritura es que El bagaje. claro, tienden a ser personas que han leído muchísimo y de todo. Son personas mucho más cultas de lo que es uno, por ejemplo. Y esa weá, para mí, gusto siempre. Sí, es verdad. Es que a mí lo que se me viene en mente es el asunto de uno como dibujante, ¿eh? Sí. De la otra perspectiva.
lo que te puede gustar un tipo de historia y lo que te puede salir bien como de... A ver, ¿cómo decirlo? Hay cierto tipo de historias que si bien no son tan llenadoras, te sale mejor dibujarlo. Porque te entendís mucho mejor con el guionista, porque el estilo te sale mucho mejor. Y así como hay otras historias que a lo mejor la historia es muy bacán y te llena y todo el asunto, pero tu estilo a lo mejor no lo abarca necesariamente. Una hueá dramática de dos tipos conversando en la plaza. Sí. Una historia toda raja de dos tipos conversando en la plaza. Y la otra una Pero historia, no te es sale. una historia de mierda, pero de autos voladores y de weas que son Sí. muy divertidas de dibujar. Sí, así. Hay Ahora- distintas combinaciones. Sí, ahora pensando, por ejemplo, muchas veces uno lee un cómic y dice, ay, sí, el cómic era súper bueno, a pesar de que el dibujo era malo. ¿Hay casos contrarios? Sí, por Por supuesto. Por supuesto. El dibujo, Claro, que el dibujo eleve un cómic, un guión mediocre. Te lo voy a hacer corta. Todo Image de los 90. Sí. Claro, porque contrataron a Alan Moore, a Neil Gaiman. Pero en general las historias de Image eran malas. Sí. Uno las compraba por los dibujantes, que también eran malos, pero cuando éramos jóvenes nos gustaban. se pone rayada con... Pero tú comprabas los cómics de Jim Lee, que yo los veo mucho, porque los dibujaba Jim Lee. O sea, cuando el tipo se fue de Marvel y dejó de hacer X-Men con Chris Claremont, que era un buen guionista, Sí. en Image, ¿quién chucha era el guionista de Wildcat? Nadie sabe, weón, ¿cachai? Choi. Sí, algo Choi. Pero Frank Cho. weón. Cho. Bueno, pero lo que sea, ¿cachai? Es que me acuerdo porque a esa dupla la contrataron después para la Heroes Reborn. Ya. Bueno, Para los Cueros Fantásticos. ya bueno, ñoño, lo puse como ejemplo, hermano. Verdad. Pero sí, yo creo que está lleno de cómics que, Sí. por lo menos yo que soy dibujante, los compro por el dibujante, weón. Sí. O sea, hay una regla que básicamente uno siempre compra los cómics por lo que uno ve, primero. Mira, sí, Tiene que entrar por los ojos. yo creo que eso es así. O sea, si no te gustan los dibujitos, cómprate un libro, weón, ¿cachai? Sí, po. Compra una novela. Pero este tema del uno compra los cómics por los dibujos es el primero. Si los vuelves a comprar, es por la historia. Aquí ahí va. Claro, una vez escuché al... ¿Cómo se llama el tipo el guionista de Just Maynard? Bueno, da lo mismo, el guionista, Choi, no el sé. guionista de Just Maynard. Él decía, cuando tú agarráis por primera vez un libro, de lo primero que habláis es del dibujo. Cuando termináis de leer el libro... Cómic. Claro, un cómic, perdón. Lo primero que habláis es del dibujo. Cuando termináis de leer el cómic, te quedáis hablando de la historia. Sí. Uy, viste cómo el tipo entró y cómo rescató a la... ¿Cachai? El autor de Just Maynard dice que cuando tú empezáis a leer un cómic, de lo primero que habláis es de los dibujos. Y cuando termináis de leer un cómic, te quedáis hablando de la historia. ¿Cachai? Entonces, Sí. es importante el tema de la historia para seguir comprando el cómic. Sí. Ese era mi punto. ¿no? Sí, No, sí. por supuesto. De hecho, no sé, yo a veces miro con ojos extraños. Aquí harto se navegar, pero yo miro con ojos raros a la gente que siempre compra el mismo personaje independiente de quién lo escriba o de quién lo dibuje. Por ejemplo, Ah, Batman, sin más lejos. Claro. Sí, bueno. Porque- Pero es que ahí entramos en otro terreno. Yo creo que No, claro, pero- ahí tú tienes que diferenciar que hay lectores y hay coleccionistas. Sí. ¿Cachai? Y no es malo ser coleccionista, pero hay gente que compra cómics porque colecciona cómics, pues, bueno. Pero los compra para leerlos, ¿cachai? Le da lo mismo si son cómics bien hechos, si son cómics con buenas historias. Claro. ¿Cachai? Da lo Ahora- mismo. Colecciona cómics. Claro, ahora del punto de vista laborante, uno debería apostar a que la combinación del dibujante con el guionista es bueno. Por supuesto, llegaron un buen equipo, se complementen. Sí, claro, pero... O sea, a mí me pasó, por ejemplo, con Crisis de Identidad. No, con una crisis de identidad no mía, sino que en el cómic de DC, todo el tema, Yo que... estaba a punto de dominar de tu crisis de identidad. No, pero a mí me contaba, de hecho el Alfredo me decía, bueno, muy buena la historia, todo el tema, y yo veía las páginas Vamos a dedicar este podcast a Alfredo Alfredo. Rodrigo. Dedicado. Un saludo a Alfredo. Parece que se murió, dedicado, dedicado a Alfredo Rodríguez. Está vivo todavía. Sí. Oye, y Paréntesis. yo, sorry, otro paréntesis. Si usted está escuchando este podcast, póngale pausa y váyase a... Sobre todo si es autor. Váyase a YouTube, busque el canal de Alfredo Rodríguez y vea un video sobre el ego y cómo administrar el ego. Ese debería ser mandamiento para toda la gente que escribe y dibuja cómics, ver ese programa, o sea, ese video una vez al mes. Yo pensé que los iba a mandar al Café Austral. Ah, por supuesto, también. Lo pueden ver. Pueden traer su celular y verlo por el celular aquí, tomándose un rico café en Café Austral. Está ubicado en Varas, esquina Bulnes, en la ciudad de Temuco, frente a la Plaza de Armas. Muy barato y muy rico. Muy rico. Ya, y ahora sí, perdón. Continuando el Ya, tema. OES. Se te no, fue. Se te fue la estaba hablando de Alfredo. No, y claro, y dijo, bueno, lee esta historia y todo el cuento, ¿cachai? Y el dibujante lo encontraba muy fome.
O sea, lo vi como que yo quería Jim Lee, Rax ¿cachai? Morales. Pero un guión de él. Sí. Rax Morales, no. No. Variante de crisis de Ya, perfecto, ya. Sí, de hecho era un escritor de... Brad Metzen. Sí, Era como un escritor como de novela... Sí. como thriller, algo así. Sí, una cosa así. Y... Ya, espérate, me perdí, pues yo soy retrasado. Explíquenme el agua de nuevo. ¿Qué pasó? Identity Crisis. ¿Ya? Crisis. ¿Es uno de esos cómics malos de DC? No. Sí. ¿Hay un cómic bueno de DC? Sí. Para mí es malo. A mí me gustó caleta. Pero ¿cuál es? ¿La crisis del 80 la que dibuja Pérez? No, nada que... No, mira, es 2000 algo. Antes de Infinite Ya, Crisis. eso es uno de los cómics malos de DC. Antes de Infinite Crisis. La cosa es que lo guioniza un escritor de libros. Bueno. Como de thriller. Ya. Eso. Entonces, a mí me gustó como más de misterio, ¿cachai? Ya. Sí. Entonces, Sí, cuando... la historia se envuelve en un asesinato. de un asesinato. Un asesinato, todo el Parte tema, de- ¿cachai? Entonces, más que superhéroe es como una historia de Batman, de hecho, que va resolviendo weas. Pero el asunto es que cuando empecé a leer el cómic, empecé a cachar, sí, pues este es el dibujante que tiene que estar aquí. No, y no a James Lee, ¿cachai? Claro, A pesar de que Por- no te gusta porque- inicialmente. porque la Claro. historia, es que la historia daba... Sí. Ahí tú empecé a entender Ah, que ya lo entendí. este dibujante es el que tenía que hacer esta historia. Ahora entiendo. Porque a pesar que, no sé, si lo hubiese dibujado James Lee en primera vista, Claro. hubiese sido más interesante, cuando empecé a leer la historia, Donde empecé se a da dimensionar donde se eso. da ese mismo ejemplo que dices tú es en Walking Dead. ¿ya? ¿Cachai? El dibujante actual de Walking Dead, que no sé cómo se llama, Charlie Adler. el Charlie Adler, es un mal dibujante. Pero para Walking Dead funciona perfecto. Y el primer dibujante de Walking Dead, que era Tony Moore, es un excelente dibujante. Pero tiene una onda tipo superhéroe. Y para Walking Dead no servía. Ah, mira. Tú leí el primer Walking Dead, el primer TP de Walking Dead. 6 números. Claro, el Ya. paperback. Que, O sea, como visualmente era... Claro, era muy lindo, pero parecía un cómic de superhéroes, pues, weón. ¿Cachai? Y Walking Dead tiene que tener esa atmósfera de que está todo hecho mierda, que la sociedad se fue a la mierda, ¿cachai? Y Un Charlie más Adler, crudo. Charlie Adler funciona perfecto. A pesar a pesar de que no dibuja tan bien. claro, ya no ni la mitad de dibujante de lo que es Tony Moore, ¿cachai? Pero su estilo encaja perfecto en esa historia. Esa O es lo que es. sea, que el guionista tiene que tener buen ojo con el tipo de dibujante O que sea, va a es elegir. Robert Kingman. Para mi gusto, uno de los mejores guionistas que hay en la actualidad. Sí, lo que pasa es que a mí me ha pasado con algunos guionistas que me dicen, ¿sabes qué? Yo me tomo el tiempo para elegir el dibujante. Sí. Y te elegí a ti porque no sé, bla, 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 ¿cachai? Es que los gringos tienen eso. Ahí entramos en otro terreno. No sé si terminamos el punto como para cambiarnos de... Todavía no estamos en ¿En qué estamos? Estábamos en el escritor guionista y vamos a pasar a trabajar con guionistas. ¿Pasamos de lleno? ¿Qué iba a decir esto? Puta, es que hay una diferencia entre los guionistas que te Perdón. contratan, los guionistas gringos y los guionistas chilenos, pues, weón, que Ya. es sustancial. porque- Ya, pausemos ese video. Bueno, ahora pasamos a ustedes como dibujantes trabajando con guionistas. Tú eres Sí. dibujante. Yo trato, A ver, intento. Bueno, aquí se dividen en dos grandes aristas, que lo que habíamos conversado antes, que era uno cuando el dibujante y el guionista se juntan para crear un proyecto y presentarlo a alguna editorial para publicarlo en conjunto. Y otra es cuando un guionista se acerca a un dibujante y lo contrata para que trabaje con la historia que él ya tiene lista. que conversamos las dos igual al mismo tiempo. ¿Sí? Démoslo nomás. Puta, yo quería empezar con esta diferencia que en realidad no es el eje central, no es la médula de lo que vamos a hablar, pero hay una diferencia entre los guionistas gringos con respecto a lo que decís tú, que como que se preocupan por elegir el dibujante adecuado para la historia. Sí. ¿Cachai? Entonces ellos tienen una historia y sienten que funcionaría bien con una atmósfera de un dibujante de tal tipo, ¿cachai? Uno que usa bloque de negro, en fin, un estilo cartoon, lo que sea. En cambio acá se da mucho que el guionista busca como un dibujante bueno, ¿no? El que está Un disponible. dibujante que sepa hacer bien la pega y a ese dibujante lo trata de cambiar. Y le dice, Hacerlo- no, hácemelo más serio porque este guión requiere un estilo más serio. Y como, bueno, pero yo dibujo cartoon, ¿cachai? ¿Por qué no buscaste un dibujante que trabajara serio? ¿Cachai? Por decir una estupidez, ¿no? No, te cacho. Ahí yo tengo una teoría que yo creo que es por la oferta de dibujantes. Yo creo que hay harta oferta de dibujantes super variados. Lo que no hay es plata para contratarlos, güey. Lo normal es que los Claro. guionistas chilenos no te paguen. Es lo normal, ¿cachai? Aquí se trabaja en base a colaboración. Que está súper bien. Sí. Pero cuando... Es una opción válida. Claro, pero cuando los guionistas tienen plata para contratar a un dibujante, yo creo que tienen más libertad para elegir a qué dibujante quieren contratar. Porque, por ejemplo, aquí sería súper lindo que un guionista un día se levante y diga, mira, yo quiero trabajar con Claudio Muñoz. Y me llama y dice, pelado, ¿te interesa hacer una historia? Sí, pero cobro tanto. Ah, chucha, cagamos. ¿Cachai? Entonces, Hasta ahí llegamos. Sí, la diferencia sería que te diera una vitrina tan buena o que la historia... Y tengáis el tiempo además de hacerlo, ¿cachai? y las ganas. Claro, Es porque que cuando la no hay historia... plata, las ganas son las que mandan, ¿cachai? O sea, yo creo que ahí el factor fundamental es que esta historia es tan bacán que la tengo que dibujar yo.
Porque creo que es buena. Sí, tan necesaria. O sea, se te llega con una historia mala, no creo que te vaya a gastar tiempo que no vaya a ganar plata. Claro, es que si llegan con una historia mala y me pagan por página, yo no tengo ningún problema. No, lo diferenciamos. No, pero claro, hablando Claro, cuando no hay plata. Cuando no hay plata. Claro, cuando no hay plata. No, pues cuando uno le pagan, Bueno, claro. hace cosas buenas y hace cosas Sí, mala hasta con minifalda. Yo, si me vieran es culpa mía por cómo me he visto, pues, weón, ¿cachai? Haga su podcast pues viendo al para tío reclamarme, Claudio. weón. Saquen a Claudio Muñoz de la novena compradilla, por favor, weón. Así no se puede. Bueno, el punto es, a lo que yo iba era, o mejor dicho, a lo que tú estabas apuntando es cómo me motivo para hacer un trabajo colaborativo. Sí. ¿Qué cosa me motivaría? Está buena esa pregunta, weón. Es que en el fondo el guionista tiene que entender Pensando en el mercado chileno. Sí. Que muchas veces no tienen la plata para pagarte al tiro. Yo incluso lo ampliaría al mercado latinoamericano. Ya. O sea, tú puedes trabajar con guionistas españoles, por ejemplo, y en España trabajan exactamente igual que acá. Claro. El mercado español, que uno piensa que un país europeo, es el primer mundista y todo lo que tú queráis, y ellos venden 1.500 ejemplares y pagan el mismo 10% que acá, y los libros valen más o menos lo mismo que acá. ¿Cachai? Así que no te creáis que hay una gran diferencia. La gente trabaja ya igual, a colaboración, a venderle el libro a una editorial y a ganar el 10%. ¿Cachai? Sí. Todo Latinoamérica funciona así. Lo que funciona distinto es el mundo anglosajón. ¿Cachai? No, porque Brasil también funciona. El mundo anglosajón funciona distinto. Llámese Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia y otros países que no me sé porque soy una mierda de persona. Nueva Zelanda, qué sé yo, Camerún. Camerún es anglosajón, ¿qué te pasa? Sudáfrica, ¿sabes? Bueno, países angloparlantes. Bueno, el punto es que ellos trabajan con este sistema de Work for Hire, lo tienen más adoptado. Más estandarizado. Gana el chip. Ese sistema también tiene algo malo. Que es que una vez que tú entregas la pega y te la pagaron, ya no veis ni uno. No tenéis royalties. No tenéis royalties, no tenéis derecho, no tenéis nada. O sea, si por ABC ese cómic es bueno y se lo venden a una productora de hacer una serie, vos no veis ni uno. Claro, vaya a tener el honor que el cómic lo dibujaste tú, pero nada más. Claro, y lo bueno es que sale una serie es que el cómic se va a vender más, pero no te van a pagar royalties. ¿Cachai? ¿Me entendí? Ese es el problema del Work for Hire. Ahora, lo bueno del Work for Hire es que te pagan al tiro. Tú entregáis 5 páginas el viernes y el sábado está tu plata. ¿Cachai? Entiéndase, Work for Hire no es lo mismo que Creator Owner, ¿cierto? No, son todo lo contrario. Creator Owner es Sí. lo que nosotros llamamos cómic de autor, Sí. y el Work for Hire es el trabajo por encargo. ¿Cachai? Donde alguien te contrata por dibujar cierta cantidad de páginas. Lo usual es que uno cobre una tarifa por página, Por supuesto. y entregáis y te pagan. ¿Cachai? Después se publica o no, ya no es tu problema. Y eso es como, siempre son los contratos así. Y lo normal es que en el mundo anglosajón se necesita. Muchas gracias. ¿Verdad? Pero en el mundo Hispanoamérica, digamos, o Latinoamérica, funciona más con el modelo de autor, el creator owner, en donde el guionista y el dibujante son dueños a partes iguales de la historia y se la venden a una editorial. Pero en realidad no se la venden a una editorial, la editorial no compra la historia, la editorial lo que compra son los derechos de explotación de la historia. Entonces la editorial puede editar, imprimir, publicar, distribuir la historia y venderla. Pero la historia sigue siendo del dibujante y del guionista. ¿Cachai? Y ellos, después, por ejemplo, se la pueden vender a una productora de cine, ¿cachai? Adaptación a otros medios, que sea. O se la pueden vender a otra editorial de otro país. O pueden pasar 20 años y volvérsela a vender a otra editorial del mismo país, ¿cachai? Sí. Entonces, el trabajo de editor owner igual te termina dando plata a la larga. Pero, Claro. pero es un trabajo a largo plazo, ¿cachai? Sí, y el adoptado en Image, principalmente. Claro, Image trabaja con el sistema de Creator Owner, con la Sí. diferencia de que Image tiene un departamento de adaptación a otros medios en donde ellos como que son tus agentes. Claro, están como dedicados a eso. Claro, ellos a buscar manejan, la adaptación. ellos manejan tu obra y te quedan, creo, con un 35%, lo cual es un muy buen trato. Un muy buen trato porque los tipos tienen contactos directos con Sony, ¿cachai? Con Sí. Warner, etc. Ahora, sin ir más lejos, Viewers de Alan Robinson. Ese trabajo fue Ese es Creator con esa modalidad, ¿cierto? No, ese es Creator, ese Work for Work for Hire, Hire. yo lo hablé con el Alan y a él no le pagan ni uno. Una pena. Ya se acaba de tener el honor que la serie en Netflix, ¿o no? ¿La serie en Netflix? Creo. La verdad no me acuerdo. Claro, el problema es que ahí el cómic estaba basado en un libro Además. y la serie está basada en el libro. Ya. Entonces, al Alan realmente no le pagan O sea, nada. te sirve como dibujante. Como promoción. Como promoción para decir Claro, yo en dibujé ese, en también. ese caso puntual, yo tuve una conversación con el Alan hace poquito, en ese caso puntual, si el libro se vende mucho y supera cierto tope de venta, a él sí le pagan no.
Pero lo normal no es así. Tiene que ver solo específicamente con los contratos de IDW. Sí, claro. Yo he tenido la suerte que he tenido clientes que me dicen, sin yo hacer la presión, que me dicen, oye, igual me interesa que es como coautor del proyecto. ¿Cachai? Porque no sé, hago los diseños de personajes y todo el tema. Y en un momento sienten que, bueno, parte de los créditos, si es que llegan a generar unas lucas, va a ser, te va a corresponder a ti. Por cuenta propia, o sea, el cliente me lo ofrece. De buena onda. Siempre de buena onda, ¿no? Claro. Porque igual hay una hueá extraña, porque ya nos metimos en una. Deberíamos hacer un podcast de temas legales, güey. Sí. Pero hay una hueá extraña que la ley internacional estipula que el dibujante que diseña los personajes es dueño de los personajes. O sea, dueño del 50% con el guionista. Es co-creación. Claro, es co-creación, porque tú aportáis la imagen gráfica del personaje. El personaje no tenía imagen gráfica antes de que tú hicieras ese trabajo. Pero Estados Unidos desconoce la ley internacional. 4 o 5 países en el mundo desconocen y tienen su propia ley de derechos de autor de ellos, ¿cachai? En donde no funciona igual con el resto del mundo, ¿cachai? Como la política internacional. Y ahora no nos vamos a meter. ¿Será de derecha? No, esa era la talla del episodio anterior. Podcast De la semana pasada. Oye, este señor sigue escribiendo con la máquina de escribir, y se escucha un clac, 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 clac. Es una máquina de escribir de Olivetti. ¿Ah? Olivetti. Claro, una Olivetti. máquina de escribir. No alcanzo a ver la barca de la máquina, pero es muy feo que está con una camiseta y fumando al lado con una máquina. Se le está pidiendo que deje de fumar y no lo hace. Y no hace nada. Además, está al lado del lobo que se prohibió fumar. Es como un mono por feo. Es como un mono por feo, exactamente. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando de cómo es trabajar con guionistas o las diferencias entre el proyecto y el encargo. Sí. ¿Algo más que agregar a ese tópico en particular? Bueno, yo tengo muchas cosas que hablar, pero estoy hablando mucho, que hable de Diego Toro. Yo creo que ya tocamos todos los puntos en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora pasamos a otra lista del... Además que se me olvidó cuál era el punto, pero... Dale. Trabajar con guionistas. Con guionistas y las dos modalidades Por encargo y por... pero mira, estábamos hablando de la diferencia de trabajar por encargo y por autor, por proyecto de autor. Y tú me habías preguntado cómo era, qué me motivaba a mí a aceptar proyectos de autor. Claro, acá en Chile. La motivación lógica. Yo te decía que más que en Chile es el mercado hispanoamericano. Sí. Porque a mí me gusta, y esto es a nivel de sueño, a mí me gusta pensar mi carrera como autor a nivel sudamericano más que en Chile, porque Chile es muy chiquitito, ¿cachai? Entonces, Para todo, el mercado es chiquitito para todo. Claro, Chile es chico de tamaño, o sea, de personas, vive muy poca gente aquí. Entonces, no hay gente suficiente para sostener una industria editorial, entonces uno tiene que pensar en poder vender esos libros después en otros países. Hasta en México. Puta, México sería hermoso, pero Sí, Sería muy bonito que se formaran más redes de editoriales para que eso pase más seguido. sería muy bonito, pero Por además, ejemplo, ahora se están dando ciertas coediciones chilenas-argentinas. por ejemplo, La semana pasada tú recomendabas una coedición uruguaya-argentina. que además esas dos Sí. editoriales, Loco Rabia y Grupo Belerofonte, Sí. tienen muchas coediciones. Sí, y hace poquito Acción Comics anunció una edición de de El Ejército de Dios en Brasil. Sí, lo escuché. Y además, en una entrevista que le hicieron en Uruguay, Claudio Álvarez dijo, un saludo al tío Claudio Álvarez, dijo que estaba haciendo un libro con Rodolfo Santulo y con un dibujante chileno, pues se llama Claudio Muñoz el dibujante, weón. ¿Cómo no puede ser el nombre? Hicieron la desconocida, güey. El tocayo Es con Muñoz. Rodolfo Santulo y con un dibujante chileno, weón. Antes nos llamamos igual, weón. En fin, bueno. Y no recuerdo el nombre. Claro, pero cosas como esa, como Sí. dibujante de un lado, guionista de otro, o sea, Rodrigo López con Luciano Saracino, ¿cachai? Claro. Entiendo que Alcatena con Pancho Ortega, o sea, hay muchos proyectos que están cruzando o editoriales o autores. Sí. Y eso es muy interesante a nivel Cono Sur, pongámosle un nombre. Claro. No, y punto tú lo del Rodrigo López, las ediciones que después sacan es una cuestión que pasaría piola en el mercado europeo. La raja, sí, la edición de primer nivel. Bueno, eso tiene que ver con Shazam y la editorial Rayo, más que, ¿cachai? ¿Ah, pero está metido Shazam también? Es que la editorial que publicó eso en Chile es la editorial de Shazam. De Daniel Shazam, ¿no? Ya. Fue el debut editorial. ¿Sabes que te juro que Rayo Comics. estoy quedando mal parado, pero sé que no sabía? El especialista que trajimos, pues, Sí, bueno. weón. No, él fundó una editorial que se llama Rayo Comics y su primer libro publicado es este de Rodrigo Ese. López con Luciano Saracino. Herbert West, Mira, carne fresca. Sí, lo vamos a recomendar un día esto. Pero eso, el punto es que ahí se están cruzando varios proyectos con autores de acá y de allá, ¿cachai? Y Sí. están saliendo cosas súper interesantes. Sí, son muy buenos porque Geraldo Borges, por ejemplo, que se vino desde Brasil, yo creo que a través de él se hizo el contacto con la editorial y brasileña. entiendo que, por ejemplo, Salvador Sanz y otros dibujantes argentinos, Lucas Varela, publican mucho en Brasil también. Sí.
Está muy bueno ese fenómeno que se está dando. Ese enroque, weón, de países latinoamericanos. Y Brasil sí que es un mercado muy grande, weón. Sí, ahora, volviendo a otro punto, hablando de las editoriales de Claudio Álvarez y de Chazam. Un saludo para el tío Claudio, lo queremos mucho. El tío Pantera. Tío Claudio. Al guionista chileno. Claro, al editor chileno. Al editor chileno. Perdón, al editor. Sí. Un editor chileno. Que va a publicar ese libro que estamos trabajando con Rodolfo. Quería entrar ahora al tema del el guionista editor. Aquel guionista que para poder publicarse crea su propia editorial. Y un fenómeno bien particular que se ha dado en Chile, y es básicamente como nacieron casi todas las editoriales pequeñas e independientes que hay en este país. Actualmente, por ejemplo, Mítica Ediciones, Acción Comics, Ariete Producciones, Dojitia, no sé hasta dónde. Sé que Oscar Sala escribió una historia pequeña, pero empezó a publicar más a Gonzalo Llanel. Arcano Cuarto, Anfibia. Está lleno de editoriales cuyos editores fundadores son guionistas. Claro, que necesitaban algún outlet Sí, para poder publicarse. Incluso yo, no sé si es que no lo miraría como en menos, ¿cachai? Me parece No, para una nada. hueá súper válida. Yo incluso lo ampliaría Estamos analizando un fenómeno. a más allá de los cómics, más allá de los guionistas de cómics. Yo creo que todas las editoriales pequeñas, en realidad es un mundo en el que no me meto mucho, pero todas las editoriales pequeñas como independientes de literatura también hacen eso, ¿cachai? También los editores fundadores de una pequeña editorial que publica libros de terror, por ejemplo, yo te apuesto que ese tipo de escritor. Me suena lógico, ¿cachai? Me suena lógico que cualquier cosa que las editoriales grandes no estén cubriendo, cualquier nicho de mercado que las editoriales grandes no estén cubriendo, sea un autor de eso el que funde una editorial pequeña que intente cubrir ese nicho. Pero sí es un fenómeno súper interesante de analizar. Sí, es súper interesante. Y ahora, no es lo mismo ser guionista que ser editor. No, por supuesto. No, son pegas completamente distintas. Entonces, no sé, pues, ¿cómo ven eso ustedes en Chile? ¿Cómo creen que han funcionado esas editoriales comandadas? A mí me está dando la sensación que es una etapa transitoria. El hecho de que... ¿Como un proceso en el crecimiento de la historieta? Sí, en el mercado. Me parecía que lo de la editorial se justificaba en un anhelo también de tener tu propia editorial. Sí. Pero que quizás no era tan necesario. Ponte tú, en el caso de Cote Carvajal, en el fondo buscó una editorial ya establecida para poder publicar su historia, la del Cardenal, sí. Ponte tú. Entonces, claro, entonces no era tan necesario crear tu propia editorial. Pero yo lo justifico por el lado de que había un anhelo de, bueno, voy a sacar mis cómics, necesitan un sello, pero voy a crear mi propio sello. Me da la sensación. Yo creo que fue así en un momento, pero no creo que se acabe. No, yo tampoco. Yo tampoco digo no, pero yo creo que fue un boom en unos años antes, porque tal vez no estaban todos los espacios que hay hoy en día. Sí, porque el mercado ha cambiado. Pero yo soy de la idea que el mercado ha cambiado y ojalá que siga cambiando y siga mejorando. Sí. Pero yo dudo mucho que ese mercado alcance para publicar todo lo que se quiere publicar. Yo creo que van a seguir existiendo estas editoriales. No, claro, no digo que se vayan a acabar, pero fue como un punto en el tiempo bien especial donde se dio una suerte de boom. La única trinchera que había eran las editoriales independientes, porque si iba a una editorial grande te cerraron la puerta. Claro. Y eso dejó de pasar. Y eso ya unos cuantos años ya. Creo que en gran parte fue gracias a ese impulso que dieron las editoriales pequeñas, independientes. Sí, pero también en gran medida fue, y esto hay que decirlo, por Gonzalo Martínez, el libro de Alberto Fodet, y después por Pancho Ortega y sus mega éxitos durante. O sea, cada vez que Pancho Ortega publicaba un cómic, vendía sobre 3 o 4 mil ejemplares, ¿cachai? ¿Tú no tendrás póster de Gonzalo tengo del Pancho en tu pieza? Solo de Gonzalo. Pegado en el techo. En la cama. El espacio del póster. Oye, no agarré para jugar al tío Gonzalo. No, te agarré para a mí, pero te rebote, él es muy heterosexual. ¿Qué tiene que ver? Mi admiración lo voy a poner nervioso. Bueno, el punto es que estos autores a los que les fue muy bien trabajando en editoriales grandes, ¿cachai? No sé si abrieron las puertas, porque tampoco es que las editoriales grandes tengan las puertas muy abiertas. A ver, yo creo que se dieron dos cosas. Lo que tú contáis y también que empezaron a ver que las editoriales más pequeñas también sacan unas ediciones muy buenas. Puta, yo creo que si tú vas a ir a una feria del libro y tú eres editor de, no sé, Planeta o Random House y miráis para el lado y hay una editorial chica y tiene una fila de hueones comprando un libro, ¿cachai? Igual se te levanta una ceja. ¿Por qué nosotros no hacemos novela gráfica si estos hueones están...? O sea, yo me acuerdo con Locan Key y iba Gabriel Rodríguez a firmar. De eso mismo te hablan.
Era una fila enorme. Sí, O Alcatena, pues, weón. ¿Vos viste Alcatena hace un par de años cuando vino? Tenía una fila como de 200 personas, weón. ¿A dónde? ¿En la En FIC? en el VIH Fest. Ah, que no fui. VHS. ¿Cómo se llama? VHS. Eso fue el año pasado. Un festival de SIDA. Sí. Se juntaba la gente a pegársela. No seas mal hablado, weón, por favor. Te va a faltar gente que se va a ofender, weón. Bueno, que hagan su podcast y toda la wea. Antes que se ofendan y empiecen a hablar, weón, esto es porque somos inclusivos, weón. Estamos incluyendo gente de ser positivo. Ya me Bueno, perdí. ahora dale. No, estamos hablando Algo iba a de decir. que se abrió un espacio desde las editoriales grandes. Sí, a mí me pareció que es. O sea, obviamente hace una no parte fue de una un evolución. hecho puntual No, el que claro que abrió no, las claro. puertas, pero yo creo que en la presencia de editoriales pequeñas comandadas por guionistas, Y que sacaron tantos títulos en un momento dado. Claro. Y que vendían bien. yo también. creo que generaron Y que suficiente siguen- ruido para ayudar que a... siguen sacando Sí, y que sí. siguen vendiendo bien. O sea, igual tiene que ver los premios a nivel estatal. Por ejemplo, el Marta Brunet es un premio que se entrega solo a novela gráfica. O sea, bueno, tiene otras categorías, pero me refiero, si tú eres una editorial grande y no estáis publicando novela gráfica, ya no podéis postular al Marta Brunet. Ya no podéis, ¿cachai? Al Marta Brunet categoría cómic, porque Marta Claro. Brunet tiene otras categorías, pero te estáis perdiendo de eso, ¿cachai? O sea, yo, Planeta, estáis quedando abajo. este año no publiqué ninguna novela gráfica. Este año mis libros no van a entrar a la categoría cómic de Marta Brunet o de la Colibrí, ¿cachai? La Colibrí, si ganáis, te compra 500 ejemplares. ¿Vos crees que a una editorial no le gusta vender 500 ejemplares de un día para otro? Sí, po. ¿Cachai? Es obvio que quieren estar en ese tren, pues, bueno. Sí. Por Ahora, eso te decía yo que es como la niña bonita, que ahora todo el mundo quiere bailar con ella. Yo no sé cuánto va a durar, pero aunque durara para siempre, que sería ideal. o sea, yo recuerdo que el boom del cómic chileno iba a durar. Todos lo dábamos como por hecho ya un par de añitos y después iba a parar y ha evolucionado. Sí, yo creo que Bajó sí. de intensidad, pero sigue Pero evolucionando. yo creo que parte fundamental para que esta rueda siga girando son esas editoriales chicas que decís tú. Por eso yo te digo que no creo que sea transitorio, no creo que se acabe nunca. Además que Yo creo que van a seguir apareciendo nuevas editoriales pequeñas que también van a ser fundadas por guionistas o por gente que quiere publicar. Claro, esto lo podemos como asimilar a lo que en algún momento se fue con los sellos disqueros, ¿cachai? O sea, que los sellos disqueros independientes te dan la experiencia como más de hecho en casa, que se puede experimentar más, de que te dan más libertad, pero no te ponía tanto como lo que te puedes poner una editorial grande, ¿cachai? O sea, la editorial grande, la ventaja que tiene es que tiene gente exclusivamente para ver el punto de venta, distribución, promoción y todo el tema. Y el editor independiente tiene que hacerlas todas. Tiene que ser de contador, de promocionar, Maestro Chasquilla editorial. de todas las cosas, Y ¿cachai? ojo, que hay veces que venden más o menos lo mismo. ¿Eh? Yo creo que una editorial pequeña, con mucho esfuerzo, puede vender los mismos 1500 ejemplares que una editorial grande con cero esfuerzo. Puede O sea, ser, hay un montón de puede ser. libros de editoriales grandes, Planeta, Random House o lo que queráis, que venden 1500 ejemplares o 1000 ejemplares, ¿cachai? Que son los números que maneja una editorial pequeña. Claro, ahora ahí lo complicado está que el editor, para lograr lo mismo o lograr un buen número, Se desgasta mucho más. Por supuesto. es triple. Claro, o sea, es una sí. cuestión que ha ocurrido ya que alguna gente que fue editor y que fue guionista dijo, ¿sabes qué? Voy a llegar hasta acá porque en verdad al Claro. final ni puedo ni ser ni editor ni puedo ser ni guionista, ¿cachai? Entonces, Sin ir más lejos, por dar un ejemplo, Miguel Ángel Ferrada, que hace poco anunció que ya se retiraba como editor de Arcano Cuarto para abocarse más a su lado doctoral. Claro, Sí. es que yo creo que es un le tema, empezó, o sea, le empezó a crecer el pelo. de la barba al menos. ser editor te tiene que quitar mucho tiempo. ¿A qué hora escribís, cachai? O sea, Sí. armé la editorial para publicar lo que yo escribo, cachai? Y al final no puedo. Y ahora no puedo escribir, cachai? Sí, Sí. Ahora bien, yo quería entrar a un tema en particular en esto, que, no sé, a mí me surge la duda de cómo saber cuando un editor está haciendo bien su pega. Bueno, yo creo que se refleja en los libros, ¿no? Pero en el proceso, No, es que me equivoqué, me voy a autocorregir. No se reflejan los libros. Los libros es una parte de la pega del editor. Después el editor tiene que vender la pega también. Tiene que promocionarla. Sí, el proceso completo. Sí. O sea, desde el acoger el proyecto, claro, con la selección de qué es lo que va a publicar. acompañar el proyecto. O sea, de repente uno puede, Saberlo. hay editores que te pueden aparecer, hola, ¿cómo estáis? Y después virarse y después volver cuando están las cosas listas. Sí. Como puede estar el que está acompañando constantemente. Que no Que quiere decir. asesora. Sí, Pero es que yo no creo que eso sea ni bueno ni malo, ¿cachai? Porque tú igual puedes llegar con un proyecto terminado y ofrecérselo al editor. Si También, al sí, editor es derechamente no le gusta, vaya a la otra editorial, ¿cachai? Sí. Con tu proyecto terminado porque es tuyo. Si eso aguanta bien igual. Pero yo creo que después, cuando el editor publica el libro, hay todo un proceso que va más allá de la publicación del libro. O sea, el libro tiene que estar bien editado, bien
bonito el papel, bien impreso, qué sé yo, pero además Tienen que estar preocupados si están los puntos de venta. tiene que estar en los puntos de venta, tiene que estar bien mostrado, bien exhibido, que tiene que haber distribución, tiene que haber publicidad, tiene que haber promoción, tiene que haber firmas, tiene que generar espacio, ¿cachai? Sí. Todo eso también es pega al editor, pues bueno, los gringos tienen dos figuras distintas para eso, el editor y el publisher. Sí. ¡Éxito! ¡Que vale inglés! ¿Cachai? No, está Pero bien. nosotros tenemos una sola figura, pues bueno, que es el editor no va, pues bueno, el editor Y hace las dos. pues, ¿cachai? Y en estas editoriales chicas, el mismo tipo hace las dos para todos los proyectos que tenemos, ¿cachai? Sí, no creo que. No sé si hay casos que se ha dado lo que tú contáis acá en Chile. Las editoriales grandes deben tener, pues, las editoriales, por ejemplo, claro. Planeta tiene un Sí. departamento de prensa. No tiene departamento para todo, ¿cachai? O sea, Claro. Sí. pero en el caso de editoriales más independientes me refiero que tengan como alguien que sea el editor y el tipo que Que se haya, que encargue haya más de una persona, Difícil. difícil. Generalmente la otra persona es un diseñador gráfico o cosas así. Sí, es verdad. Algo más puntual. Bueno, y ahora pasamos al último punto de la noche, que sería de la velada, que sería el autor completo, aquel que dibuja y hace los guiones. Con palta, tomate, mayo. Claro. El autor con palta, tomate, mayo. Y bueno, aquí en esta mesa tenemos un ejemplo de este tipo de autor. Un muy mal ejemplo, güey. Y si no les gusta el autor que trajimos, pueden hacer su propio podcast también. El señor dibujante chileno, El dibujante chileno. Mr. Dibujante chileno. Claudio Muñoz. Tú eres un autor completo. Sí. ¿Cuándo comenzaste a trabajar de esta manera? Es que yo creo que al revés, ¿cachai? Tú querías ser desde claro, el principio. Mi primer acercamiento a la historieta fue como autor completo. Ya. ¿Cachai? Yo escribía y dibujaba mis propias historias en el cuaderno de matemáticas, porque odiaba matemáticas. ¿Cachai? Entonces, después en el proceso, claro, uno aprende que es más fácil ganar plata dibujando que escribiendo. ¿Cachai? Eso. O haciendo el cómic entero. Entonces, el tema de ser autor integral. Qué curiosas las palabras, integral y completo, dos tipos de comida distintos. Entonces, uno aprende que ser autor integral es más difícil ganar plata o es a más largo plazo. ¿Qué comida? El pan integral, pues. Ah. Yo pienso más como el libro integral. Bueno, me perdí, bueno, no sé Los qué dos tal. son panes. Bueno, el punto es que yo soy dibujante por un tema de necesidad económica. Yo financio mi vida dibujando, pero mi vocación artística es de Autor completo. ¿Cachai? Ahora, yo siento que soy mejor dibujante que guionista. Yo, por ejemplo, nunca he escrito un guión ni pienso hacerlo para que lo dibuje otra persona. Si yo escribo para mí, es algo que lo voy a dibujar yo. Siempre. ¿Y tú te haces un guión técnico? ¿O No, te hacías un propio tengo un método personal. más? Tengo un método personal. Pero No, ¿qué tan diferente puede ser al trabajo tradicional del dibujante, que es que uno recibe el guión técnico, que te indica qué pasa en cada viñeta? ¿Cómo ¿Qué tú tan dices? diferente es eso con el de ser autor? O sea, ¿tú escribís tu propio guión técnico? No escribo guión técnico, pero va más allá del tecnicismo de cómo trabajo. Tiene que ver con lo que queréis contar. ¿Cachai? O sea, No, obvio. o sea, yo decido lo que quiero contar. Para mí, siempre digo la misma hueá. Desde mi perspectiva, las historias tienen dos partes, ¿cachai? Que son la cáscara y el drama humano que hay detrás de lo que uno está contando. ¿Cachai? Entonces, generalmente son reflexiones sobre alguna cuestión humana. Y la cáscara viene a ser de samurái, o de vaquero, o de astronauta, ¿cachai? Sí, pues. Generalmente cuando a ti te contratan para dibujar una, lo que elegís es la cáscara, ¿no? O sea, el guionista te manda una historia de vaquero y si la aceptáis, estáis dibujando una cáscara de vaquero. El drama humano que hay en esa historia lo elige el guionista, no lo elegís tú, ¿cachai? ¿Cómo contáis eso? Es una elección propia a la hora de hacer una historia personal, pues bueno. Más allá del tecnicismo de que yo no escribo un guión técnico, ¿cachai? Claro, o sea, yo le digo la pregunta y ¿qué es lo interesante que tengo que contar? Para que sea interesante una historia, Por supuesto, claro. Sí, ¿cachai? uno tiene que tener cosas interesantes que O contar. sea, a mí, por ejemplo, esa pregunta me ayuda a cachar que yo, dibujante de autor, no lo sé, porque no tengo la gente. Creo que la gente se va dando cuenta, pero Tú no tienes vocación de nada, de autor de autor. completo. Porque no hay nada interesante que contar, por lo menos por mi parte, ¿cachai? Me encanta mi pega, me encanta dibujar, pero no tengo nada que contar. Ya. Ahora tenéis cosas, por ahí no te interesa contarlas, pero sí tenéis cosas interesantes sobre las que hablar, pues bueno. Claro, y abordando un poco eso, ¿no te pasa de repente que, como, no sé, te cansa contar historias de otras personas? No, o sea, yo cacho que te cansas si la historia en verdad no te motiva. o está mal hecha, Si no porque, enganchas con ella. porque a lo mejor la idea es buena, pero está súper mal escrita Sí. y es un dolor de cabeza dibujar esa wea. Claro. O sea, me ha pasado con guionistas que están como recién partiendo
y que la historia está súper mal armada, y los personajes son un poco interesantes, todo un suplicio. Pero para cambio. Pero, por ejemplo, en la mayoría de los cómics que estoy trabajando ahora, por ejemplo, Sí. me encantan o sea, lo leería, ese cómic, ¿cachai? Independiente del dibujante que soy yo. Pero la historia es buena, entonces da gusto dibujar una historia buena, bien escrita al menos, ¿cachai? Gracias. Pero es distinto cuando uno quiere ser autor, porque en el fondo tenéis que fijarte bien en el asunto que vaya a contar y la Es que yo estructura creo que que tú le dais, esa de la cáscara y el fondo, el Es que drama. yo creo que la clave es lo que dijiste tú. O sea, ¿qué tenéis para contar? ¿Cachai? No podéis ponerte a hacer una historia si no tenéis nada que contar. Que ojo, que cuando uno es cabro, le pasa eso, bro. Ah, pero es que cuando uno es cabro quiere contar una historia sobre la pistola más grande o sobre la espada más grande, po, Sí, weón. po, ¿no? Y que los personajes son bacanos. Claro, todo no hay el una historia real, po, weón, ¿cachai? Sí, po. En cambio, después de grande uno reflexiona, ¿no? Pero yo creo que uno tiene, o en mi caso al menos, uno reflexiona sobre su postura frente a ciertos temas, po, weón, ¿cachai? Y esa postura o esas reflexiones son las que trato de reflejar en la historia que creo. De ahí es donde surgen todas sus Y historias. después busco una historia que pueda explicar eso que yo reflexioné, ¿cachai? De manera claro. didáctica y dinámica. Siempre digo la misma weá. Si es para contar historia de lo mucho que sufrí cuando el perro le dio diarrea, no tiene orilla la weá, ¿cachai? Bueno, y hace un rato tú comentabas algunos libros que habías leído sobre guión. Sí. No sé, ¿Querés ¿cómo que fue el te proceso de aprendizaje? ¿Cómo crees que evolucionaste como guionista? Es que yo creo que uno no termina nunca de aprender a escribir, ¿cachai? Lo que tienen estos libros es que te aportan un marco teórico o técnico de cómo escribir. O sea, saber escribir no es juntar la P con la A y que diga pa, ¿cachai? Esa weá te la enseñan en la básica. Saber escribir va más allá, ¿cachai? Hay que armar personajes coherentes, hay que darle estructura a las historias, etc. O sea, el tema de la estructura de la historia es todo un trabajo de ingeniería, ¿cachai? Claro, O sea, y ese trabajo de ingeniería o técnico es lo que uno aprende en los libros, ¿cachai? Después, Ya. el escribir de verdad una historia que tenga alma y sentimiento y toda la weá, no está en el libro, no está en los libros, ¿cachai? Está en ti. Claro, está en ti como escritor, está en ti como en filtro. tu corazón. Tenés que buscar en tu interior, está Qué bonito. como filtro de la sociedad, ¿cachai? Es que si no fuera así, cualquier weón que lee el libro sería un escritor exitoso, Claro. ¿cachai? Sí. Y no funciona, no es así. Tenés que tener algo que contar de verdad, una reflexión de verdad. El toque autoral. Claro. No, y el hecho de calcular en qué momento va a ocurrir esto para que sea lo más óptimo y más interesante posible, para que el resto ya y se entienda el resto. Ahora, a nivel, no sé si decirlo a nivel de guión porque no sé cómo viene es tu proceso, pero tú pensáis de forma visual Sí. cómo va armando la historia. Sí, yo, a ver, para mí... ¿Sabes qué pasa? Que para mí todo es narrativo cuando trabajo como autor. ¿Cachai? Entonces todo va en función de lo que quiero contar. Una vez que tengo la idea madre de lo que quiero contar, que es Sí. esta reflexión que te digo yo, ya, lo que decís tú, voy a armar esta escena en tal momento para que apoye o contradiga la idea madre. ¿Cachai? Entonces esa escena queda mejor si el personaje es grandote o si es chiquitito. Ya tomé esa decisión, el personaje es chiquitito. Si el personaje es chiquitito, queda mejor si está de día o de noche. Ya tomé otra decisión, ¿cachai? Y así voy tomando todas las decisiones. Pongo la cámara desde arriba o desde abajo. Pongo más personajes, lo pongo en el bosque, en la ciudad, en el desierto. Casi todas esas son decisiones estéticas, pero que tienen que ver con la narrativa. O con apoyar esta idea madre que te digo yo. Entonces todo va en función de la narrativa que me propuse al principio. Desde el guión hasta la estética final, ¿cachai? Hasta los globos de texto, hasta la tipografía que uso, el diseño gráfico, ¿cachai? Todo va en función de contar eso, o de potenciar eso. O sea, es que yo creo que si el mono te está escuchando en este momento, va a querer escribir una historia con su Olivetti. Tal vez no está escribiendo, sino que nos está esperando para tomar notas. Claro, Sí. me está transcribiendo lo que estamos diciendo. Bueno, es un podcast, lo voy descargando, entendemos, bueno. No hace falta escribirlo, güey. Es como esos espías de la Guerra Fría. Es que es sordo. ¿No lee los labios? Ahí está la Oye, y al final tú lo tenías claro desde el principio, ¿no? ¿Cómo, perdón? El final de tu- de la historia. Sí. A ver, antes de largarme a dibujar, sí. No Sí, desde, sí. no desde el principio, pero antes de largarme. A ver, es que mi proceso es el siguiente. Yo tengo primero el periodo de reflexión que puede durar años. ¿De más? ¿Cachai? Sí, sí. Por supuesto, estoy pensando en muchas cosas al mismo tiempo. No soy tan huevo. La incubación de la idea. Claro, la incubación de la idea. Mira, esto quiero contar. ¿Cómo lo voy a contar? Con esta técnica. Listo, dale, ahí vamos. ¿Cachai? Esa hueá puede tardar años. Pero una vez que aterrizo eso a modo historia, ¿cachai? Que hay que crear personajes, hay que crear universo, hay que crear un conflicto, porque para que se ponga la historia por algún lado, hago una escaleta que es una herramienta de guión donde básicamente uno enumera las escenas y dice, en tal escena pasa algo, ¿cachai?
Claro. Con esas escaletas yo trato de darle estructura de 3 actos, trato de darle sentido a la historia, ritmo, todo con la escaleta, ¿cachai? No empiezo a dibujar hasta tener la escaleta completa. Ya, para que la gente igual tenga una idea, es como cuando te preguntan, oye, ¿qué pasó hoy día en el capítulo de Dragon Ball? Ya, mira, por ejemplo, una película que todo el mundo ha visto, que es Matrix. La escaleta de Matrix sería escena 1, la Trinity arrancando los policías por arriba de los techos. Escena 2, el Neo despertando después de haberse quedado trabajando en la noche. Hasta tarde. Escena 3, ¿cachai? Básicamente así. Son los, como le dicen los gringos, los beats. Claro. O cuando El ritmo narrativo. en la época en que tenía DVD, cada clip de la película tenía un título. Ya. Esa es la escaleta. Mira, Sí, yo no empiezo a dibujar hasta tener la escaleta clara, pero por supuesto la cabeza va trabajando desde antes. Pues. Yo tengo claro que en esa escena donde Pedrito conoce a María, esto va a ser en el atardecer y va a estar cayendo el sol porque me gusta usar la tinta china diluida para insinuar la sombra, ¿cachai? Ya. Voy pensando, pero no puedo evitarlo. Pues. Sí, que yo lo recuerdo que en el tiempo que me metí harto a Twitter, una vez le preguntó a Jodorowsky como que maestro, deme... Léetelano, dijo. Claro, una cosa así. Pero el que se... como el consejo para dibujar... No, para escribir cómic. Dijo, piensa, ten claro el tiro final de tu historia. Igual que yo, dijo. No, pero es que sabes que... Pero es que hace que... Y a lo mejor por eso. Porque hace que hay hartos cabros que cuando yo lo escucho, los que están haciendo su historia, es como, pero no sé cómo terminarlo. Es una estupidez. Claro, es que hay Cabrón que generalmente... quieren hacer historia de 500 páginas. Pues. Aparte, yo creo que están pensando como en escenas bacanes que Claro. quieren hacer. Sí, pues. No, Y después, ¿cómo las meto a una Mi historia? historia se trata de un personaje que tiene una espada grandota y una moto. Bueno, esa es una historia, ¿cachai? Ni siquiera un personaje, güey. Sí, pues. Bueno, ¿cerramos? Sí. ¿Qué les pareció el tema en general? Pues sí. Sí, redondo, ¿algo que agregar? Es que gacho que se empezó a agregar cosas, No, pero- va a ser otro punto más. Puntito final, es que pero- yo creo que este tema da para hacer 50 podcasts más. No, Sí. que más. Vamos a ahondar en otro de estos puntos más a profundidad, tal vez. ¿Sabes qué? Yo lo que podía hacer como cerrar como dibujante, y solamente dibujante, que por ejemplo yo hace un año atrás tomé un taller de guión. De hueón. De hueón. Y lo hago bien. No, pero el taller de guión Titulado y de la, y la, con distinción máxima. en la caja de crédito pone así como dibujante titulado de hueón. Convenciones, hueón. No, pero el hecho de que uno, igual como dibujante, tiene que entender cómo funcionan los guiones, de todas maneras. Sí. Para poder entenderte con el guionista. Para poder dar el énfasis que necesitáis en la viñeta, o sea, tú cachai cuál es la escena clímax. Y ahí tiráis el splash page, pues, weón. No lo vayas a tirar, Claro. ¿cachai? Como Ron Liefeld, que tiene splash page en cualquier lado, y después cuando hay una escena clímax, la weá no tiene peso, weón. Claro, Sí. no, es verdad. Es verdad. Eso podría cerrar como idea general. Consejo para los dibujantes. El consejo para el dibujante. Yo creo que una cuestión de que, a propósito de que hablaste del ego y todo el asunto, el dibujante igual tiene que primero entender lo que quiere comunicar el guionista, antes que querer dibujar lo que él quiere dibujar. Es fundamental entender qué es lo que quiere y para dónde lo quiere llevar la historia. ¿Cuál es la parte humana que va a contener la cáscara? Drama humano. El humano se está contento. No, incluso por el lado técnico. Por el lado técnico tenéis que entender para dónde va la historia, porque a veces le podéis poner mucho énfasis en las primeras viñetas, y resulta que la énfasis tenéis que colocarse en la final, ¿cachai? Claro. O a veces hay guionistas, hay dibujantes que van leyendo el guión a medida que van avanzando con las páginas. A ver, mira, digámoslo así. Hacerlo lo más explosivo y dinámico posible todo el tiempo no funciona. Tú tenés que guardarte los explosivos y lo dinámico para cuando lo necesitáis, ¿cachai? Y para que eso se vea explosivo y dinámico, el resto de la historia tenéis que hacerlo más calmado. Con cámaras más tranquilas, con viñetas más tranquilas, ¿cachai? En contraste. Si no, te queda Michael Bay, pues, weón. Que todo es explosivo y dinámico y Todo la weá se vuelve grande. plana, ¿cachai? Sí. Sí, pues. Entonces, por eso es fundamental el hecho de que como dibujante de cómic tenéis que primero entender lo que tenéis que dibujar. Sí, de acuerdo. Bueno, y con eso cerramos el tema de hoy, que eran los guionistas de cómics en Chile y en general, cómo es el proceso narrativo, etcétera. Y ahora pasamos a nuestro segundo bloque, el muy original de recomendaciones. Que hoy día la vamos a hacer cortito porque estamos medio atrasados. Sí. ¿Ya? Así que Así que en 5 minutos parto yo al tiro. Voy a recomendar un cómic de Chuck Murphy
En guión y en dibujo, porque es un autor integral como el Pan. El cómic se llama Pan Rock Jesus. ¿Pan? Como Ponqueto. Pan Rock Jesus es un cómic en blanco y negro, editado por Vértigo. Deben ser unas 300 páginas más o menos. Era una miniserie de Vértigo que la editaron en un tomo recopilatorio. Lo compré a través de Book Depository. Me costó, qué sé yo, $20, ponerle una cosa así. ¿En serio? Sí, es blanco y negro. Entonces, es blanco y negro. Y para los gringos, blanco y negro es muy barato. No tengo idea por qué, pero ellos por eso colorean todo. Papel aguasado, muy bueno. Bueno, el dibujo de Sean Murphy es una patada en la cabeza, tomando vuelo de la esquina hasta que Es buenísimo. Yo no lo he leído, pero he cachado que la está rompiendo. Entre los dibujantes la está rompiendo. Sí, mira, yo tampoco he leído Punk Rock. Te hago una premisa cortita. Una premisa cortita. ¿Ya? La premisa es que toman material genético de la Sábana Santa y clonan a Jesús. Entonces insertan ese cigoto clonado en una virgen que obviamente se llama María y da a luz a Jesús, y esto viene a ser la segunda venida de Jesucristo, hecho científicamente, ¿no? Sí. Y esa weá es un reality show. Entonces hacen un reality show en donde graban al niño 24 horas al día hasta que este cabrón tiene ¿Al como, niño Jesús? Claro, hasta que este cabrón tiene como 15 años y se cabrea y manda toda la mierda y arma una banda de pan rock. ¿Cachai? La historia no se trata de él, se trata de su guardaespaldas, que se llama Tomás, como Santo Tomás el Incrédulo, ¿no? Porque es una reflexión acerca de si uno debe tener o no fe. Tomás es un tipo que no cree. Esa reflexión es muy buena, el libro no te va a cambiar la vida. Si tú eres un weón muy creyente o un weón muy ateo, el libro no te va a cambiar tu forma de pensar. Pero es muy entretenido, es muy bueno, hay muchos balazos, combos y todo lo que tú queráis. Sí. Y un clon de con Jesús. Una buena historia. Con una buena historia y una buena reflexión detrás. Bueno, esta weá es la raja. Oro sólido, cómprenlo. Yo voy a tratar de no recomendar cómic gringo. Si recomiendo cómic gringo van a ser muy buenos. Este es uno de esos, muy bueno. Bueno, yo no he leído este libro en particular, pero sí leí Tokyo Ghost, que Claro. es de Murphy con Ricky Remender, y el tipo es una bestia. No, yo cachado que entre los dibujantes está Es rompiéndola. que está de moda ahora, pues está top. Sí, está de moda, está haciendo algunas historias en DC con el Joker, unas bien cuáticas. Bueno, mi recomendación es El Club de los Juguetes Perdidos de Pedro Peirano, otro artista integral. Pero, Dibujo y guión. ¿Peirano el de los 31 minutos? Así es. ¿Y es dibujante? Sí. Sí. ¿Este es el Tulio o el Bodoque? No, este es Tulio. Ya. De hecho, él también hizo no me acuerdo cómo se llama la revista. Sí, Chancho Cero, en el no sé cuánto del Mercurio, creo que era. En la zona... Era la zona de contacto. Era muy gracioso esa wea. La zona Yo de leí contacto. el compilatorio. Sí, yo igual lo tengo, pero hoy día traigo El Club de los Juguetes Perdidos, que guión y dibujos de Peirano y color de Valentina Silva. Y se trata de... Bueno, es un grupo de personajes muy particulares que son al estilo bien 31 minutos, muy coloridos, muy pintorescos, por decirlo así. Que en el primer volumen son dos, hasta ahora al menos, no sé si sacarán una continuación, pero en el primer volumen tienen una aventura en base a unas piezas de un mapa de un tesoro perdido, donde hacen un viaje por muchos lugares muy alocados, se encuentran con personajes muy divertidos. Es un tono bien humorístico que yo diría que es para toda la familia. Para los niños lo van a pasar súper bien y los adultos también van a encontrar ciertos toques muy, muy divertidos. ¿Quién lo edita? Esta es edición de Reservoir Books. Es una edición de lujo, tapa dura. Sí. Un formato álbum, ¿no? Sí, es un formato álbum. Son Álbum alrededor de... ¿Cuánto era? Unas 54 páginas cada volumen. Sí, es como súper europeo el formato. Sí. Y bueno, a todo color, con un dibujo muy Oye, bueno, muy bueno, muy expresivo. Y la gente que raya con 31 minutos puede encontrar como algo, el espíritu de... Sí, yo creo que sí. No van a encontrar ninguna referencia directa, ni necesariamente es como el mismo humor, porque obviamente en 31 minutos era un equipo de varias personas. Pero sí tiene como el mismo espíritu, un tanto rebelde, un tanto irónico, que es como que se puede reír de todo. Y aparte es muy liviano, muy blanco el humor. ¿Cómo cuánto está? Esto, no recuerdo el precio exacto, yo lo compré en oferta a través de Smart, a menos de 10 lucas cada libro. Sí, pero son libros como de 15 lucas. Sí, por ahí debe andar. Y un cabro, no sé de cuánto puede ser, de 7 Claro. años lo puede Claro. leer perfectamente. Sí, no hay ningún problema. Y de hecho el protagonista es un niño, que la historia parte porque es un cabro chico que le va pésimo en el colegio y trata de engrupirse a la profesora para que le suba las notas. Y esa es como parte de la historia. Y eso, ¿Don Diego? muy recomendado. Muy divertido. Yo no voy a recomendar cómic, voy a recomendar nuevamente, como la semana pasada,
Se me hizo corta, de hecho, la semana. Como que Sí. ayer fue. Parece que hubiera sido ayer. Sí. Y Sí. nuevamente voy a recomendar una serie de Netflix. Luis Miguel. Se paró el señor de la máquina de mono. escribir, se fue. Dejó la máquina botada, weón. La máquina ahí. ¿Y los papeles? Sí, ¿Están ahí? y están ahí. Vamos a ir a ver qué escribió. Y pico Berkeley. Oye, Con nuestra mente todo este antes de que termines Sí. con tu super recomendación de serie, que es una serie, weón, vamos a recordar a la gente que estamos en Café Austral, ubicado en Vara, esquina Bulne. Muy rico el Qué café. tipo más fino. Yo me tomé un mocachino exquisito, Sí. acompañado de una de palta. Yo Muy rico un también. expreso grande porque soy un señor con mucha ganas de tomar café que un expreso grande. Expreso con una hueá así. No, ahí está hablando de un café muy bueno, muy barato. Atención muy buena, todo muy bueno. Don Diego, su Ya, recomendación. la serie serie que de- recomiendo es Luis Miguel. Luis Miguel, la serie, no, que también la recomiendo, es buena, pero la que voy a recomendar es la nueva y última temporada de House of Cards. La sexta. Vale, pues yo no he hecho nada. ¿De qué se trata? A ver, House of Cards parte cuando un diputado del... Un congresista. Un congresista, sí, de Rapidito, Estados estamos Unidos, cerrando. le prometieron un cargo dentro de la Casa Blanca. Ya. Y no se lo dan. Entonces, Claro, el tipo, le hizo campaña al que ganó de presidente. claro. Y Entonces se lo cagaron con el el tipo se lo empieza a maquinar de tal manera que se lo termina cagando. Es intriga política. Ahora, la sexta temporada tenía un ingrediente especial, es que echaron a Kevin Spacey, que era el protagonista de la serie. Ah, por las cagas que se mandó. Sí, por todas las polémicas Una que polémica, surgieron. claro, por el agarrando tema poto, de acusaciones de acoso sexual y todo el cuento, A entonces menores. resolvieron. Aunque, sin embargo, la serie estaba apuntando a que la protagonista fuera la señora, la Claro, Claire y Underwood. iba para allá la historia de Iba todas a fallar maneras. de alguna manera se forzó para que llegara a ese punto de todas maneras. Claro. Y yo creo que se resolvió de muy buena forma. Sí. Sí, supieron darle el protagonismo al personaje, a Frank Underwood. ¿Cuántos Sí. capítulos son, Guatón? Son 8, cortitos. De hecho, te lo terminé en el día. Yo, Netflix. Netflix, ya me lo he visto 2 veces la temporada y de verdad que está buena. Aunque hay gente que le genera ruido el hecho que no esté. Que desaparezca de la nada. Sí, que ahora. Claro, porque ni siquiera está así como para Pero despedirse. es como cuando, Nada. cuando Don Ramón se va al campo y llega su primo Román. Es que ni eso. Ahora es cuático porque, Es que no llega nadie. porque no deja de ser protagonista Frank Underwood. Como aunque- su presencia. sí, todo el rato está muy presente el personaje. Igual hubieran cambiado el Está bien actor hecho. nomás, pues, como en Game of Thrones. Es que fue elegante, fue bastante elegante Funcionó. el cambio. Sí, no, y de hecho, A mí me falta ver la última en el temporada. primer- Estoy al día, pero me en el primer falta. capítulo van a cachar que en la Casa Blanca se escucha el de Ah. Frank Underwood, Oye, sí. siendo que no está. Sí, y Para si, quien conozca si la quieren, serie. si quieren una buena historia, lean un cómic, no estén viendo series weonas. Terminan más, weón. No Sí. terminan más y cuando terminan son malas las weas. Bueno, y eso sería las recomendaciones No sé por qué me de parece que sí. Conflicto. el especialidad de Claudio, ningunear las recomendaciones del otro. Bonito, Oye, la pero serie. Pedro, Habla de amor. me gustó. Eso sí. Es bonita la serie. Ah, ya. Sí, a mí me gusta también, así que. Aunque no he visto la última temporada, apoyo en general. ¿Termina? ¿Cómo? ¿Termina? ¿En esta Ahí temporada cierra. termina el final o hay otra temporada? Temporada Ah, ya. final. De todas maneras, Eva va a ser la final. ¿Y ¿cachai? termina bien? Y termina, yo creo que se cerró súper bien. Ah, la raza. Aunque pudo haber sido mucho A mí esa es la más- weá que me da miedo de la serie, weón, que te hacen mucho hype en las primeras 1, 2, 3 temporadas y después en la última temporada es como el hoyo. Entonces la historia no es buena, ¿cachai? Nah, yo creo que pudo haber cerrado mucho más intenso, pero no cerra mal. Ya. Fue elegante al final. Pese a todo lo que pasó. Sí. No, esa cuestión de que faltó un actor, que es más el protagonista, lo supieron manejar bien. Ya bueno, vamos. Sí, bueno, y así, Chao. así concluye un nuevo episodio de Novena Cofradía, el podcast de Cuarto Mundo. Agradecemos nuevamente la acogida que nos dio Café Austral. Hoy sí, muy rico el café acá. Venga a Café Austral, se lo recomiendo. No se arrepiente. Y dejé propina. No se ha cagado. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.